La belleza sin igual de la mezquita de Córdoba evoca, en todo su esplendor, el brillo de la cultura andalusí en la Edad Media. Un periodo de auge que permitió que en su seno, alrededor de los siglos X y XI, se desarrollara también la llamada Edad de Oro del judaísmo español, en la que filósofos, científicos, médicos, poetas, artistas y grandes hombres de Estado contribuyeron a que la cultura europea diera un paso adelante. Igual de cautivadora que la mezquita es la sinagoga cordobesa. El patio, la sala de oración, la tribuna de las mujeres, la decoración mudéjar y los símbolos hebreos con que se adorna el templo, en pleno corazón del barrio de la Judería, representan con fidelidad la historia de un colectivo que sigue muy presente en otros lugares de este mismo entorno, como la casa de Sefarad, los propios patios cordobeses o al otro lado del río Guadalquivir, la Torre de la Calahorra. Matemático, físico, astrónomo, filósofo, el gran Moshe ben Maimón, Maimónides, conocido en el universo judío como Rambam, es sin duda la gran figura cultural e intelectual del judaísmo andalusí. De Moisés a Moisés no hubo otro como Moisés. Todo rememora en las calles de la ciudad de los califas, de sinuoso trazado musulmán, la manera de vivir de los judíos cordobeses, célebres por sus hombres de cultura, sí, pero también por la viveza de una judería populosa, rica y comercial. Historias que siguen sonando con eco lejano en nuestros oídos cuando nos adentramos en la ciudad y buscamos, además de las excelentes señas de su gastronomía, algunas de sus grandes perlas monumentales que le han hecho merecedora de ser declarada Patrimonio de la Humanidad.